Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente en nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 190. Y nuestro devocional de hoy tiene por título Confía en el Señor. Confía en el Señor. Uno de los mayores obstáculos para tener fe en el sufrimiento de los inocentes. Por lo general, es una de las primeras preguntas planteadas en los grupos pequeños de alfa. Si hay un Dios que nos ama, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo es que hay injusticia y opresión? Estas son preguntas muy importantes y necesarias que no tienen una respuesta fácil. Sin embargo, Dios es capaz de salir a nuestro encuentro en medio de sufrimientos y luchas de forma extraordinaria. La gente que ha pasado por un sufrimiento grande es a menudo la que tiene una fe más fuerte. Dan testimonio de la presencia de Dios con ellos, fortaleciéndolos y confrontándolos en medio de su dolor. Mientras Betsy Ten Von yacía moribunda en el campo de concentración de Javerbruch, le dijo a su hermana Corrie: debemos decirles que hay un hoyo tan profundo que Debemos decirle que no hay un hoyo tan profundo que no supere a Dios en su profundidad. Nos escucharán, Corrie, porque hemos estado aquí. La fe implica confiar en el Señor. En la Biblia, el pueblo de Dios tenía que lidiar con un mundo de sufrimiento, pero confiaron en el Señor a pesar de lo que vieron. Vamos a estar leyendo Salmos capítulo 82, versículos del 1 al 8. En la versión Reina Valera 1960 dice: amonestación contra los juicios injustos. Este es un salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Amén. El primer punto que vamos a ver aquí en este salmo que acabamos de leer es: confía en el Señor en medio de la injusticia y la opresión. El primer punto es: confía en el Señor en medio de la injusticia y la opresión. ¿Cómo respondemos a toda la injusticia que hay en el mundo? El salmista confía en que en última instancia Dios hará las cosas bien. Tú eres el dueño de todas las naciones. Es una gran bendición vivir bajo un buen sistema de justicia. Es una terrible maldición vivir bajo los jueces corruptos e incompetentes. Pero en última instancia, Dios lo llamará a rendir cuentas. Dios preside sobre todas las demás expresiones de poder de los dioses. Confía en que Dios es el presidente. Él tiene finalmente el control. Dios pone a todos los jueces en el banquillo, como aparece en la Biblia el mensaje: suficiente has corrompido la justicia lo suficiente. Pero la fe es la presidencia de Dios. Nunca debe conducir a la complacencia o a la pasividad. El salmista está apasionado por ver el mundo cambiado. No solo debemos confiar en Dios, sino que también tenemos el deber de hacer todo lo posible para que se haga
justicia. Debemos actuar en favor de los pobres. Defiendan la causa del huérfano y del desválido, el pobre y al oprimido, y háganle justicia. Salven al menesteroso y necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Llegará el momento en que las cosas se arreglarán, la injusticia será eliminada y, por ejemplo, estaremos libres de gobiernos corruptos. El salmista ora: levántate, oh Jehová Dios, y juzga a la tierra. Mientras también nosotros esperamos el juicio final de Dios, anticipémonos esa justicia actuando ahora en favor de los pobres y oprimidos. Tenemos que plantear este mismo desafío a aquellos que están en el poder. ¿Hasta cuándo defenderá la injusticia y favorecerán a los impíos? Vamos a estar orando. Señor, te doy gracias porque un día habrá justicia para todos y pondrás las cosas bien. Mientras tanto, ayúdame a actuar en nombre de los pobres y oprimidos de nuestro mundo. Amén. Vamos a estar leyendo también Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos del 13 al 44. Hechos 27, del 13 al 44, versión Reina Valera 1960. La tempestad en el mar. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euriclodón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no aparecieron ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Con todo es necesario que quedemos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada,
Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. El naufragio. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiese, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, izada al viento la vela de la proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Vamos a ver el segundo punto que nos quiere hablar el Señor en este segundo punto, según el capítulo 27 de Hechos. El segundo punto es: confía en el Señor en medio del desastre y la agitación. Confía en el Señor en medio del desastre y la agitación. El primer punto que veíamos en el Salmo 82 era: confía en el Señor en medio de la injusticia y la opresión. Y ese segundo punto que vemos ahora de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, es: confía en el Señor en medio del desastre y la agitación. Cuando las cosas van mal en tu vida, ¿estás tentado a veces a entrar en pánico? Reconozco que yo sí, yo también. Cuando todo va bien en nuestras vidas cuando todo va bien en nuestras vidas es relativamente fácil confiar en el Señor. Sin embargo, hay momentos en que afrontamos grandes desafíos en nuestra fe. Entre muchos desafíos, pruebas y sufrimientos, Pablo naufragó 3 veces. Eso lo podemos encontrar en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23, la parte B, y hasta el 25. En el pasaje de hoy leemos acerca de aquellas ocasiones al principio. Al principio parecía como si Pablo hubiera estado equivocado al presidir el desastre, ya que el tiempo era perfecto para el viaje. Eso lo podemos ver en Hechos, lo leímos en Hechos capítulo 27, versículo 13. Pero entonces comenzó un huracán, versículo 14. Tuvo que ser una experiencia aterradora. Yo me imagino. Lucas escribe: perdimos al fin toda esperanza de salvarnos, versículo 20. Sin embargo, Pablo siguió confiando en el Señor, exhortando a los que estaban a bordo que tuvieran fe en Dios, en que Dios todavía tenía el control y que Él había prometido rescatarlos, versículo 23 hasta el 25. Hizo falta que sucediera aquel desastre para que escucharan a Pablo asombrosamente. Pablo, el prisionero, parece estar completamente a cargo de la situación. Los amonesta: señores, deben haber seguido mi consejo, versículo 21. Pablo es quien detiene a los marineros que intentaban escapar del barco, versículo 30. Este es un gran ejemplo de liderazgo, sin título ni posición. Los mejores líderes son capaces de liderar por influencia y persuasión, y en los peores momentos. Aquella confusión le dio a Pablo la oportunidad de hablar sobre su fe. Aprovechó la oportunidad, aunque tuvo que haber sufrido mucho por los efectos de la tormenta y del hambre. Pero Pablo se veía a sí mismo como perteneciente a Dios, del Dios a quien pertenezco, decía, y como su siervo.
¿Y a quién sirvo? Pero Dios no era solo su amo y maestro. Pablo confiaba en Dios y tenía una profunda seguridad en su amor. Él sabía que Dios quería lo mejor para él, así como lo quiere hoy para ti. Pablo les aseguró: ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza, versículo 34. Y dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Versículo 35. Dios tenía el control final a pesar del desastre. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nado, pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Versículos 42 y versículo 43, la parte A. Dios le dio a Pablo favor tanto ante los ojos de la gente como ante los ojos del mismo Dios. Como resultado, todos llegan sanos y salvos a la tierra como Dios lo había dicho. Versículo 44. Nada podía impedir que Dios salvara a Pablo y lo usara para trabajar en sus propósitos y salvar vidas. ¡Qué bendición! Después de una gran tribulación viene la calma y la bendición. Vamos a estar orando. Señor, gracias por protegerme aun cuando ocurre un desastre. Ayúdame a no tener miedo cuando las cosas salen mal, sino más bien a mantener mi coraje y a tener fe en ti, que tú tienes el control de todas las cosas. Amén. Vamos a estar leyendo también el segundo libro de Reyes 18 y segundo libro de Reyes 19. Vamos a empezar por el segundo libro de Reyes 18, igualmente en la versión Reina Valera 1960. Y tiene por título esta lectura: Reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Caída de Samaria. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alad, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, por cuanto no había atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que había quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni las habían puesto por obra. Senaquerib invade a Judá. A los 14 años de rey Ezequías subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los
quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y a Rabsaces con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sedna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y le dijo el Ransacés: decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, y tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán el menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sedna, Joa, al Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Ransacés les dijo: me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, dispuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el Ransacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas del pozo, hasta que yo venga y os lleve a la tierra yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová no os librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sebarbaín, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sedba, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Ransacés. Amén. Vamos a estar leyendo también el segundo libro de Reyes 19, versículos del
desde el 1 hasta el 13, en la versión Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios así: Judá es librado de Sennacherib. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová, y envió a Eliaquim mayordomo, a Senna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Ramsés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me ha blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor y volverá a su tierra, y hará que en su tierra caiga espada. Y regresando el Ramsés halló al rey de Asiria combatiendo contra Limna, porque oyó que se había ido de Laquis, y oyó decir en Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías, diciendo: así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu corazón en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las sierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron los dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Rezef y los hijos de Edén que están en Telasar. ¿Dónde está el rey de Hamac, el rey de Arfa y el rey de la ciudad de Sefarbaín, de Ena y de Iva? Bueno, vamos a ver qué podemos ver en esta lectura que hemos hecho. Acordándonos que el primer punto fue: confía en el Señor en medio de la injusticia y la opresión. El segundo punto que pudimos ver fue: confía en el Señor en medio del desastre y la agitación. Y el tercer punto que ahora vamos a ver, según la lectura aquí de Segunda de Reyes 18 y Segundo Libro de Reyes 19, es: confía en el Señor en medio del mal y de la injusticia. Confía en el Señor en medio del mal y de la angustia. Es un alivio leer por fin acerca de un hombre que puso su confianza en el Señor. Eso lo pudimos ver en Segundo Libro de Reyes 18, versículo 5. Ezequías puso su esperanza en el Señor Dios de Israel, versículo 5. Puso toda su confianza en el Dios de Israel, y Dios, por su parte, lo sostenía con firmeza a través de todas sus aventuras. Una de las primeras acciones de Ezequías cuando se hizo rey fue destruir todas las cosas que impedían al pueblo obedecer a Dios. Quizá haya cosas en tu vida que son una barrera para que obedezcas a Dios. Aunque parezcan vitales, no hay nada tan vital como la obediencia a Dios. Dios quiere ayudarnos a obedecerle. Pregúntale a Él. Te honrará como lo hizo con Ezequías. El Señor estaba con Ezequías y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. En el año 701 antes de Cristo, Ezequías se enfrentó a un enemigo muy poderoso encarnado en el rey de Asiria, que se burlaba de él y lo ridiculizaba. Leemos sobre estos acontecimientos históricos no solo en la Biblia, sino también en otros relatos antiguos, en el relato de Sennacherib acerca de estos acontecimientos. Está escrito: en cuanto a Ezequías, el judío no se sometió a mi yugo. Él habla de Ezequías de forma arrogante, sintiéndose abrumado por el terror que inspira el esplendor de mi señorío. Sennacherib despreciaba la dependencia del Señor, de Ezequías en el Señor.
No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor diciendo, sin duda el Señor nos librará. De alguna manera Ezequías tuvo que haber ganado el respeto de su pueblo porque siguieron sus instrucciones, pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado, no le respondan. Ezequías oró ante su poderoso enemigo, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Una delegación se dirigió al profeta Isaías y le manifestaron: así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. La respuesta de Isaías fue: así dice el Señor, no temas porque las blasfemias que has oído, no solo el mismo Ezequías, por las blasfemias que has oído. No solo el mismo Ezequías confió en el Señor, también persuadió al pueblo para que confiara en el Señor. A lo largo de los años he notado al lado de este pasaje una lista de los desafíos que hemos enfrentado. Es increíble mirar en retrospectiva y ver la manera en la que Dios nos ha librado en tantas áreas. Sin importar cuáles sean los desafíos que afrontas, hoy anótalos. Pon tu confianza en Dios, cree en Él, cree que Él estará contigo y que te dará éxito en todo lo que pidas hacer. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos confiar en ti en todas las circunstancias. Hoy te ruego y te entrego todos los desafíos que enfrento y sigo confiando y poniendo mi confianza en ti. La pastora Pipa añade: confía en Dios cuando las cosas no parezcan ir bien. Segundo libro de Reyes, capítulo 18 y Hechos 27 del 33 al 34. Confía en Dios cuando las cosas no parezcan ir bien. Bueno, hemos terminado nuestro devocional. Acordándonos que ese devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres. Y la voz que dio vida a ese devocional fue la voz de Angélica Rojas. Dios les bendiga.